agradecerles a la Red Promar que nos hayan invitado, que me han invitado a mí en especial, y un poco esta pequeña charla está dirigida, como he visto un poco el, la, el tipo de asistentes, pues un poco lo he hecho lo más sencillo posible para ir de lo más sencillo a lo más complicado. La mayoría de las cosas que voy a decir son obvias, pero muchas veces la obviedad en estos casos no es lo normal. Entonces, un poco vamos a intentar resumir el problema y el proceso y sobre todo los protocolos que hacer con con un ave accidentada o herida en la costa, y después algunos casos especiales que llevan un protocolo un pelín diferente. Evidentemente, Canarias, todos conocemos la rica biodiversidad de aves que tenemos en nuestro archipiélago, pero básicamente el grosso de las aves o las especies ingresadas en los centros de recuperación de fauna, pues evidentemente están a la cabeza la pardela cenicienta y la gaviota patia amarilla, pero después tenemos un sinfín de aves como el zaratito, o también muchas especies como los petreles, jaíños, que también se ven accidentados por diferentes razones. Evidentemente las causas de ingreso normalmente suele ser, en el caso de las aves como las pardelas, suele ser la contaminación lumínica, que ya eso es para otra charla porque ya es un tema bastante complejo. Entonces aquí les resumo para empezar un poco el protocolo básico, y que es importante que se lleve un poco a rajatabla para, sobre todo desde el centro de recuperación, poder actuar lo más rápido posible. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la isla de Tenerife, que es una isla bastante grande, muchas veces nos llama una persona de la playa que ve una gaviota, que no puede volar, por ejemplo, y está caminando. Y entonces muchas veces pues te quedas un poco impotente porque esa persona no la quiere coger o no la puede coger, y entonces cuando llegas al lugar, que a veces es 10 minutos o a veces un par de horas, pues evidentemente ese animal ya no está ahí. Y entonces no solo es la pérdida de tiempo que nos supone a los centros de recuperación ese traslado, sino también que el animal no se le va a poder ayudar. Entonces antes de avisarnos, como antes decía Ana Liria, todos tenemos un móvil y todos esos móviles tienen cámara de fotos. El que no tenga cámara de fotos en su móvil es que es de otro mundo. Y también muchas veces podemos mandarnos la propia ubicación a través del WhatsApp, ¿no? Eso es genial porque así podemos ir a tiro hecho. Capturar el ave asegurando que sepamos que va a estar en un lugar tranquilo, y eso podría ser incluso antes de llamar al 112 o en este caso al centro de recuperación de nuestra isla. También es muy importante que la persona, siempre es verdad que la gente se pone muy nerviosa, pero es importante que cuando nos llame nos diga cómo está la actitud, la postura que tenía, si había presencia de sangre, porque así nosotros podemos y también intentar identificar las especies. A veces es imposible porque la gente no las conoce, pero es muy importante para actuar antes o después. Otra cosa que es importante también es la actitud. Normalmente he resumido en por así decirlo, 4 estadios, que es el de alerta, un animal que ha muerto de una fractura reciente o simplemente no tiene nada, somnolienta, coma o en shock. Evidentemente la persona no va a saber identificar esta fase, pero sí que todo el mundo sabe lo que es un shock, todo el mundo sabe lo que es un coma, y todo lo que evidentemente podemos intuir si está somnolienta o no. También saber si estaba de pie, si estaba tumbada, si estaba con la cabeza erguida, si estaba con la cabeza girada, todas esas cosas es importante tenerlas, pero y sobre todo informarnos. Y sobre todo el estado del plumaje. Ahora veremos después una diapositiva, que eso es súper importante en las aves marinas, porque si el plumaje está estropeado puede ser la causa de ingreso o puede ser una eutanasia. Ya veremos el porqué. Esto es un gráfico muy sencillo. Evidentemente las personas no van por la calle con un guante de cuero, evidentemente, pero sí que es verdad que la mayoría de las veces lo que tenemos que crear es que el animal no aletee. Cuando lo cojamos, evitar que aletee poniéndonos contra el cuerpo, de tal manera que nosotros hagamos de barrera y con la otra mano que nos queda libre, porque evidentemente una de ellas tiene que ir a las patas,
para que no nos haga daño, intentar que no aletee, sobre todo por el riesgo de que el animal tenga una fractura. Muchas veces las fracturas se realizan por una colisión y la fractura, el hueso se rompe, pero queda interno, no se exterioriza. Muchas veces las exteriorizaciones de estos huesos, que ya pasaríamos a una fractura abierta, son a posteriori. Cuando el animal intenta aletear, porque es su instinto, o se pone más nervioso porque lo cogemos, intenta aletear durante un rato, y ahí es cuando el hueso se exterioriza. Eso es un problema porque pasamos de una fractura cerrada, que está, vamos a llamarlo estéril, por así decirlo, a una fractura abierta contaminada. Y eso es muy, muy perjudicial. Aquí tenemos una foto en el Centro de Educación de Fauna, tenemos los guantes, tenemos todo, pero un poco resume que hay que evitar que aletee, y en el caso de la mayoría de las aves, bueno, casi todas las aves, aunque nos pegue un picotazo, lo único que vamos a hacer es insultar un poco, pero no nos va a hacer un daño muy grande. Es sí que evidentemente no nos, bueno, son cosas obvias, pero las tengo que decir. No nos pongamos al animal cerca de la cara por si nos puede dar un picotazo en la cara, que eso se puede dar una marca y puede ser estéticamente feo, o a darte la boca, un ojo, pero si nosotros lo hacemos con seguridad y paciencia, aunque nos pegue un picotazo, no va a ser el fin del mundo. Otra cosa bien evidente, cuando petreles, paíños, pardelas chicas o pardelas pichonetas, ya vamos, aunque nos pegue 10.000 picotazos, no va a suponer un problema, ¿vale? Que tenemos un poquito de pardela chica. Sí que es importante, y en todas las playas de Canarias hay toallas, así que no es excusa, es que utilizar simplemente también muchas veces una toalla. ¿Por qué? Porque con la toalla podemos hacer el efecto que es que podamos coger al animal y taparle la cabeza para que esté más tranquilo. Entonces, decirle a la persona que nos llama que consiga una toalla para que evitar eso, que nos vea, que aletee, y sobre todo con la propia toalla poder meterlo en una caja. Otra parte importante del manejo de las aves es que esté en un sitio tranquilo. ¿Por qué la caja? Porque la caja va a evitar que se siga moviendo, que se siga desplazando. Eso sí, la caja tiene que estar limpia, no puede estar manchada con ningún tipo de aceite, ningún tipo de jabón, ningún tipo de nada, porque mancharíamos al animal y podría suponer la eutanasia, ¿vale? Esto es importante que sepan. Y muchas veces en las Cruz Roja, policías locales tienen cajas que ya vienen usando otras veces, y muchas veces las cajas están sucias. Entonces siempre utilizar una caja limpia. Entonces, de una forma sencilla, casi todas las aves marinas que tenemos en Canarias se pueden coger con las dos manos, aunque no tengamos guantes, le tiramos la toalla por encima y vamos a por las alas, y con la propia toalla incluso la metemos dentro de la caja. Evidentemente ya después quitamos la toalla para que no esté el animal agobiado con la toalla dentro de la caja. Vamos a ver, esto es importante, unas cosas quizás que más quería destacar de la presentación. Todas las aves marinas sobreviven en el mar porque son impermeables. Aparte de una grasa que todos sabemos que genera la glándula uropigial, la propia epidermis de las aves genera una grasa que hace que las aves, cuando se posan en el mar, no se mojen. Evidentemente, si estas se mojaran, pues el animal no podría volar, o incluso perdería la capacidad de termorregular. Pasarían, por así decirlo, para que todos me entiendan, frío. Por eso es súper importante que estos animales no se manchen con sus propias heces, que en un estado natural no lo harían nunca. Y esto suele pasar porque el animal está mucho tiempo en la caja y defeca y se va manchando poco a poco. Sí que es verdad que una parte de la cenicienta el problema puede ser menos grave porque es un animal bastante grande, con mucha potencia, y se puede limpiar más fácilmente. Pero un paíño, un petrel, podría suponerle la muerte si lo liberamos, ¿no? Evidentemente, nosotros siempre a la persona que nos llama no le decimos que la libere. Otra cosa bien diferente en situaciones puntuales, como las campañas de las pardelas cenicientas, es que ingresan, el año pasado en la taonilla ingresaron 3.600 animales, con gente que colabora con nosotros hace muchos años, pues sí pueden optar a liberación porque ya controlan, saben que el animal está bien, pero normalmente, menos en la época de la pardela cenicienta, todas las aves tienen que ser exploradas por un servicio veterinario, y tras una exploración, pues se hace una reintroducción. Esto es muy importante.
Esto da un poco a entender la problemática de la contaminación lumínica. Como dije antes, esto es para otra ponencia, bueno, de hecho, esto es para hacer un congreso. Y esto es simplemente las parteras que ingresaron una tarde de un día de la campaña y ven que cada animal, aunque tengamos mucho, está en su caja con su papel de periódico limpio y tiene apuntado por encima de dónde viene, porque siempre es importante el lugar de donde ha sido rescatado. Una cosa importante que a nosotros nos facilita mucho las cosas es que cuando el animal sea capturado por una persona, nosotros siempre intentamos que esa persona acuda a la Cruz Roja, Guardia Civil, Protección Civil o Policía Local, porque así el animal, primero, no está dando tumbo de una casa a otra, y segundo, en estos sitios ya sabemos que el animal va a estar ahí un rato y no se va a mover. Porque muchas veces la gente se lo lleva a su casa, después dice, que yo tuve que ir a trabajar, viene mi abuela, después se va con su tía, y entonces estamos ahí perdiendo tiempo, y no es lo ideal ni para nosotros ni para el animal. Entonces, en Canarias tenemos la gran suerte de que siempre hay una predisposición excelente por la mayoría de agentes de la autoridad, de Cruz Roja, de Guardia Civil, Protección Civil, y ellos saben lo que tienen que hacer, las meten en un lugar tranquilo, no la estamos molestando, evidentemente el animal una vez está dentro de la caja no se le molesta, ni se habla acerca de él, ni hay animales que estén pendientes, porque si no el estrés puede también provocarle la muerte al ave, ¿no? Casos excepcionales que ya en Canarias por suerte ya casi no se ven es la contaminación por hidrocarburos, y en este caso es hollín, lo que tiene el animal, y en este caso como decía antes Ana Lidia con las tortugas, lo ideal es que el animal no se ponga dentro de una caja, por la sencilla razón de que aumentaríamos la probabilidad de que este animal se intoxique con el vapor que generan estos productos. Entonces, en este caso sí que es diferente, no se pondría en una caja, sino en un sitio abierto, y nosotros, como decíamos antes, gracias a la fotografía y la información que nos dan, podemos recurrir ir sobre la marcha, y este animal, el problema que tiene es que nosotros tenemos que hacer primero una asistencia veterinaria, con exploración veterinaria, el peso es muy importante, las aves marinas, y después hacer un lavado. Esto es otro tema más complejo, pero este animal, evidentemente, sin un lavado previo y un proceso de que el animal vuelva a generar la grasa que decíamos antes, pues no se puede eliminar. Por suerte, la fotografía antes pasa muy pocas veces, pero esto ya es un clásico, y la verdad que realmente para mí, como veterinario, y siempre lo digo, es de las causas de ingreso más lamentables, porque se da al abandonado en la costa, y Canarias, yo siempre que antes trabajaba en Gran Canaria, cada vez que íbamos a soltar un alcatraz en Taliarte, iba a soltar el alcatraz y me venía con una bolsa llena de nylon, anzuelos, y es muy triste. Entonces, ¿qué está pasando el avión? El problema con el nylon, en este caso el animal ingresó muerto, pero muchas veces vienen en vivo. Entonces, como antes decía Ana Lidia, hay que tener mucho cuidado y ante la duda no hacer nada. Y sí que es verdad que, y si lo vamos a quitar, tenemos que estar muy seguros, y nosotros siempre, evidentemente, recomendamos que no lo hagan y hacerlo en un centro. Porque hay una cosa, las aves tienen plumas, y si por lo que sea le cortamos una pluma primaria o dos o tres, ya el animal no va a poder volar. Si no va a poder volar, una ave marina, por ejemplo, no va a estar aquí en un centro un año porque se moriría antes de tiempo. Entonces esto es tenerlo muy claro y saber cómo proceder para no quitar. Está otro clásico, lo digo clásico de manera crítica, no de manera que me parezca bien, es los anzuelos y las artes de pesca. Muchos de la gente que está a la costa, evidentemente, sabe quitar un anzuelo, y nosotros muchas veces hablamos con la persona, y si lo puede quitar, evidentemente, si está por fuera, por lo menos quitarle lo peor. Sí que es verdad que estos anzuelos no, solemos hablar con esa persona y ya tú sabes si lo va a quitar o no, si sabe o no. Porque muchas veces, lo que decíamos antes, mejor ante la duda no va a hacer nada. Pero sí que es verdad que si metemos un animal con esto en una caja, puede ser un problema. Entonces muchas veces lo que solemos hacer es decirle que lo meta en un sitio cerrado, y nosotros ir sobre la marcha preparados ya para quitárselo, porque antes se lo quitamos
mejor. Otras veces ya el anzuelo lo tienen ingerido y eso es otra historia, porque ya tendríamos que hacer una anestesia con analgesia y poder quitárselo nosotros. Pero normalmente si está esterilizado, intentamos hablar con la persona para que se lo pueda quitar. Y vamos, fotografías de estas por desgracia hay muchas y muchas veces ya llegamos tarde, incluso muchas veces el animal tiene el nylon en una pata, con la pata casi ya necrótica, pero el animal sigue volando y la impotencia que te da es bastante grande. Pero sí que es verdad que en este caso intentamos mediar con la persona que se lo encuentra o con la Cruz Roja o con la Protección Civil para que se lo quiten lo antes posible. Y ya por último, esto es bastante común. Las aves marinas siempre, o las aves, para así decirlo, que viven en la costa, cada vez tienen más colisiones, sobre todo con parques eólicos o con cables de líneas de alta tensión. Este caso es un caso de eutanasia, porque este hueso es un hueso que ya está necrosado, que no va a poder, no se va a poder operar de ninguna de las maneras, pero muchas veces sí podemos, ante la duda que vemos que el animal le cuelga el ala o tiene un hematoma fuerte, pues intentar lo que decíamos antes, intentar evitar que aletee. Esto es súper importante, por favor. ¿Vale? Ya voy grabando. Y después, por último, hay un síndrome que de aquí ya está descrito, si leen la revista Kerku, hace poco salió publicado, es el síndrome parético de la gaviota. Esto es importante decirlo, las gaviotas en los centros de recuperación son atendidas porque son animales silvestres, aunque tengan una mala fama a nivel poblacional, pero curiosamente estamos viendo que las gaviotas están descendiendo su número. Sí que es verdad que al haber una mejor gestión de los complejos ambientales y una mejor separación de los residuos, esto ocasiona que las gaviotas tengan menos acceso a la comida, con lo cual se reproducen mucho menos. Pero existe un síndrome que es que las gaviotas se quedan como paradas, como quietas, como si hubieran tenido una especie de lesión medular, con las patas totalmente inertes, frías, y el animal poco a poco se va deprimiendo hasta que muere. De hecho, hay muchos procesos, eso dependiendo del año, sobre todo con las subidas de temperaturas, en que este síndrome se reproduce en más animales. Se están haciendo investigaciones por si es algún tipo de bacteria, si es algún tipo de toxina, si es algún tipo de tóxico, pero no se ha concluido nada al respecto. Pero lo que sí que es verdad que nosotros aquí en el centro, dependiendo del estadio, porque muchas veces ya llegan con un estadio muy avanzado, no podemos hacer nada, pero si las cogemos en un estadio medio o inicial, a través de calor y sueroterapia y de tratamiento antibiótico, los animales mejoran muchísimo y a los pocos días, 5 o 6 días, están comiendo y se pueden reintroducir al medio natural. Nada, muchas gracias, de verdad que ha sido una ponencia muy cortita, muy básica, pero creo que un poco cumplía los objetivos que me comentó Sara. A Sara, gracias por todo, la verdad que todo súper bien, muy bien organizado y dispuesto un poco